se conoce como terror en la carretera. Comencemos. En un pequeño y apacible pueblo llamado Mirabel, ubicado cerca de Plasencia, es un lugar. En este lugar se encuentra una curva peligrosa conocida como la Curva del Castillo, debido a las ruinas de un antiguo castillo que se alzaba justo encima. La historia que les contaré ocurrió en una gélida noche de invierno en el año 1994. Tuvo como protagonista a mi madre. Cada día mi madre se dirigía al hospital Virgen del Puerto de Plasencia para cumplir con su trabajo. Parece ser enfermera o doctora. Pero aquella noche, cuando regresaba a casa, pasando por el pueblo de Mirabel y atravesando la temida curva, algo sobrecogedor cruzó su camino. Divisó a lo lejos un hombre muy pálido, vestido completamente de negro y con un sombrero en la cabeza, parado en el arcén y mirando fijamente hacia la carretera. Era como si aquel hombre misterioso estuviera esperando a alguien. Mi madre sintió unos escalofríos recorriendo cada centímetro de su cuerpo. Cuando pasó cerca de ese hombre extraño, al día siguiente, a su horror, mi madre volvió a encontrarse aquella terrorífica aparición. Y lo peor de todo es que esta macabra repetición se mantuvo durante varios días consecutivos. Mi madre regresó a la casa alterada, con lágrimas en los ojos y una angustia inmensa. Afirmaba haber visto a aquel hombre en múltiples ocasiones, siempre parado algunos días bajo la lluvia en el mismo lugar. Mi padre, quien ejercía como policía, decidió investigar el asunto y ambos se dirigieron al lugar donde mi madre había avistado a este hombre. Sin embargo, al llegar ahí, no encontraron rastro de alguno. Era como si el misterioso individuo hubiera desaparecido en el aire. Al poco tiempo, mi padre descubrió un hecho insólito. 2 días antes de que mi madre lo viera por primera vez, alguien se había suicidado lanzándose desde lo alto de las ruinas del castillo. Estas ruinas, situadas justo encima de la curva, eran consideradas el hogar espectral de aquel espíritu inquieto. Algunos afirman haber presenciado la misma figura que mi madre describió. Él invadió el corazón de mi madre, quien llegó a afirmar que cambiaría su turno en el hospital para evitar pasar por aquel terrorífico lugar durante la noche y no encontrarse nuevamente con aquella presencia. Su angustia y miedo eran palpables. Desde aquel día, el misterio de la curva del castillo de Mirabel perduró en las memorias del pueblo. La gente hablaba a susurros sobre aquel hombre vestido de negro y con un sombrero de copa, cuyos ojos presentaban fríos y parecían seguir a cualquiera que osara por aquel inhóspito lugar. Mi madre, por su parte, nunca volvió a enfrentarse a aquel terrorífico encuentro, pero el recuerdo de ella y esa experiencia nunca la abandonó. ¿Qué te pareció esta historia? Dime qué opinas en los comentarios. ¿A qué huele el ácido clorhídrico? Este es un compuesto químico utilizado por el crimen organizado para disolver cuerpos. A menos de 1 kilómetro de mi colonia se encontró uno de los 7 campos de exterminio en Nuevo León, en el municipio de García, en donde se encontraron 2 campos de exterminio. Antes del hallazgo, hace 5 meses, por años, durante las noches, aclaración, no todas, entre 1 a.m. y 5 a.m.,
Había un fuerte olor a químicos bastante irritable. Los vecinos siempre denunciamos a las fábricas que se encontraban cerca porque pensábamos que tiraban sus desperdicios al río. Protección Civil hacía auditorías en las fábricas pegadas al río, pero siempre su respuesta no habían encontrado evidencia de que alguna de esas fábricas lo estuviera haciendo, por lo que muchos pensaban que solo les daba un moche para que los dejaran en paz. Cuando hablan de moche, yo supongo que debe ser alguna cantidad de dinero. Pasando sobre este hecho, después de que se encontró el campo de exterminio, se dejó de tener este problema. Según supimos, había un tipo de bodega escondida con barriles y productos químicos. ¿Acaso lo estuvimos respirando todas las noches durante muchos años? ¿Fueron vapores de cadáveres descomponiéndose? Quizás nunca lo sabremos, pero quedamos con la duda.